La señal que has ignorado durante años ante algo que no encaja en tu vida, y aunque has intentado explicarlo muchas veces, nunca has encontrado una respuesta clara. No es falta de esfuerzo, porque te has esforzado. No es falta de fe, porque has creído. No es falta de intentos, porque lo has intentado más de una vez. Y aún así, hay un resultado que se repite, una sensación que regresa, una realidad que no cambia. Trabajas, avanzas, haces planes, tomas decisiones, oras, esperas. Pero en el momento clave, algo se irrumpe, las oportunidades no se concretan. El dinero no permanece. Las puertas que parecían abiertas se cierran sin explicación. Y lo más inquietante no es lo que pasa, sino lo que sientes en esa percepción silenciosa de que hay algo detrás de todo esto que no estás viendo. No es casualidad, no es una etapa, no es una racha negativa. Is on Patreon. Un patrón que no grita, que no se presenta como un error evidente, que no te confronta directamente. Un patrón que se instala en tu forma de pensar, en tus decisiones diarias, en la manera en que reaccionas ante el dinero, ante las oportunidades y ante la vida misma. Y con el tiempo, se vuelve invisible, porque te acostumbras a vivir dentro de él. Acostumbraste a justificar lo que te limita. Te acostumbraste a llamar normal a lo que en realidad te está drenando. Te acostumbraste a sobrevivir cuando fuiste llamado a algo mucho mayor. Y aquí es donde la mayoría se equivocan, piensa que el problema está fuera, en la economía, en las personas, en las circunstancias. Pero la Escritura revela algo mucho más profundo. Proverbios capítulo 23 versículo 7. Enseña que tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso significa que lo que está ocurriendo en tu vida no es solo consecuencia de lo que haces, sino de lo que eres internamente. Hay una estructura interna que se repite, una forma de pensar que condiciona tus decisiones, una forma de decidir que crea resultados. Y esos resultados con el tiempo construyen la realidad que hoy estás viviendo. Lo más peligroso de este patrón es que no parece peligroso, se disfraza de lógica, de prudencia malentendida, de hábitos que aprendiste sin cuestionar, de creencias que aceptaste sin examinar. Y mientras tú crees que estás actuando correctamente, ese mismo patrón está cerrando puertas que ni siquiera sabes que existían. Por eso hay personas que trabajan menos y prosperan más. No porque tengan suerte, sino porque están alineadas con principios que tú aún no has identificado. No porque Dios los ame más, sino porque han entendido algo que tú estás a punto de descubrir. Y aquí viene la parte que pocos están dispuestos a aceptar. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que permites que gobierne tu mente, tus decisiones y tu carácter. Eclesiastés capítulo 10 versículo 2 declara que el corazón del sabio se inclina hacia la derecha, pero el del necio hacia la izquierda. No habla de inteligencia, habla de dirección. Habla de una inclinación interna que determina el rumbo de la vida. Tú puedes querer avanzar, pero si hay algo dentro de ti, inclinado en la dirección equivocada, siempre terminarás regresando al mismo punto. Y eso es exactamente lo que has estado viviendo. No porque estés destinado a quedarte ahí, no porque Dios haya cerrado el camino, sino porque hay un patrón operando en silencio que aún no has confrontado. Pero hoy eso cambia, porque lo que estás a punto de entender no es información superficial, es una revelación que expone lo invisible, que rompe lo automático y que te obliga a ver tu vida desde una perspectiva completamente distinta. Y cuando eso ocurre, ya no puedes volver a ser el mismo. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías entender sobre las promesas de Dios y tu realidad actual. La paradoja de la promesa. ¿Por qué Dios promete, pero tú no lo ves? Hay algo que crea una tensión silenciosa dentro de ti, una contradicción que has sentido muchas veces, pero que quizás nunca has sabido cómo explicar. Por un lado, has escuchado que Dios promete provisión, crecimiento, abundancia y estabilidad. Has leído que Él bendice, que abre caminos, que prospera a quienes caminan en sabiduría. Pero por otro lado, tu realidad parece contar una historia diferente. Y esa diferencia duele, porque no estás hablando de teorías, estás hablando de tu vida, de lo que ves todos los días, de lo que intentas construir, de lo que esperas que cambie. Y en medio de todo eso, aparece una pregunta que incomoda, que inquieta, y que muchos evitan enfrentar en sí. La promesa es real. ¿Por qué no se está manifestando en mí? La mayoría responde rápido. Dice que es cuestión de tiempo, que hay que seguir esperando aunque Dios sabe cuándo. Y aunque hay verdad en eso, también hay algo que casi nadie menciona, porque esperar sin entender puede convertirse en una forma silenciosa de estancamiento. La Escritura no presenta a Dios como alguien que promete para frustrar. En Proverbios capítulo 10 versículo 22, se revela que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso significa que cuando la promesa se manifiesta, lo hace con claridad,
con estabilidad, con sentido, no genera confusión ni ciclos repetitivos de pérdida. Entonces el problema no está en la promesa. El problema está en la conexión entre la promesa y la persona. Hay una distancia invisible entre lo que Dios ha declarado y lo que tú estás experimentando. Y esa distancia no se llena solo con deseo, ni con esfuerzo, ni siquiera con fe superficial. Se llena con alineación, porque una promesa no se activa automáticamente. Se activa cuando la vida de la persona entra en el orden correcto, cuando su forma de pensar, de decidir y de actuar comienza a reflejar los principios que sostienen esa promesa. Y aquí es donde muchos se pierden. Quieren el resultado, pero no revisan el proceso. Quieren la manifestación, pero no examinan la estructura interna que la hace posible. Quieren que algo cambie afuera, sin darse cuenta de que lo que sostiene ese cambio siempre empieza adentro. Por eso puedes creer y aún así no avanzar. Puedes orar y aún así no ver resultados. Puedes esforzarte y aún así repetir los mismos ciclos, no porque Dios esté ausente, sino porque hay una desconexión que no has identificado. Santiago capítulo 1, versículo 8, describe al hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. No habla de falta de fe, habla de falta de coherencia interna, de una mente dividida que no sostiene una dirección firme. Y cuando no hay dirección, no hay construcción. Y cuando no hay construcción, no hay resultado. Ese es el verdadero conflicto. No es una batalla externa, es una desalineación interna. Y mientras no la reconozcas, seguirás interpretando tu situación como un problema de circunstancias, cuando en realidad es un problema de posicionamiento. Pero aquí es donde todo comienza a cambiar. Porque cuando entiendes que la promesa no está fallando, sino que hay algo en tu forma de vivir que necesita ajustarse, entonces recuperas el control. Ya no dependes de esperar algo externo. Ahora puedes empezar a transformar lo interno, y eso abre una puerta completamente diferente. Pero cuidado, porque lo que vas a descubrir a continuación puede ser incómodo, porque no se trata solo de entender que hay una desconexión. Se trata de ver el patrón exacto que la está causando. El patrón oculto, el ciclo invisible que te mantiene atrapado ahí. Hay algo que se repite en tu vida, y si eres honesto contigo mismo, ya lo has notado. No es un evento aislado, no es una mala decisión puntual, es una secuencia. Empiezas con motivación, tomas impulso, surge una oportunidad, parece que esta vez será diferente, y de repente, algo ocurre, una elección apresurada, una reacción emocional, una distracción que desvía tu enfoque. El resultado vuelve a ser el mismo. Y lo más peligroso no es el error en sí, sino la repetición, porque cuando un error se repite, deja de ser un accidente y se convierte en un patrón que no se ve a simple vista, pero que dirige silenciosamente tus resultados. Está en la forma en que administras lo que recibes, en cómo reaccionas cuando tienes más de lo habitual, en las decisiones que tomas cuando sientes presión, en lo que haces cuando nadie te observa. Todo eso, sumado, crea una estructura invisible que define hacia dónde se mueve tu vida. Por eso no importa cuánto ganes, si no cambias ese patrón. No importa cuántas oportunidades aparezcan si siempre reaccionas de la misma manera. Puedes recibir más, pero si tu estructura interna no cambia, inevitablemente volverás al mismo punto. Proverbios capítulo 26 versículo 11 dice que como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. No es una frase dura sin razón, es una advertencia directa sobre la naturaleza del comportamiento humano cuando no es transformado. La repetición revela una falta de conciencia, y la falta de conciencia perpetúa el ciclo. Este patrón no solo afecta tu dinero, afecta tu enfoque, tu disciplina, tu manera de evaluar riesgos, tu capacidad de esperar, tu relación con el tiempo. Se infiltra en cada área donde hay decisiones involucradas, y lo hace de forma tan sutil que llegas a pensar que el problema es externo, cuando en realidad está dentro de la forma en que operas. Mira con atención tu historia reciente. Momentos donde tuviste más de lo habitual, momentos donde algo bueno estaba comenzando. ¿Qué hiciste en esos instantes? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué decisiones tomaste que parecían pequeñas, pero terminaron teniendo consecuencias grandes? Ahí está el patrón. No en lo que hiciste una sola vez, sino en lo que haces constantemente sin cuestionarlo. Y aquí es donde la mayoría falla. Intenta cambiar los resultados sin cambiar el proceso. Intenta controlar lo que ocurre afuera, sin intervenir en lo que ocurre dentro. Pero el resultado, siempre, es la consecuencia de un sistema. Y ese sistema está construido por tus hábitos, tus pensamientos, y tus decisiones repetidas. Si el sistema no cambia, el resultado tampoco cambia. Por eso hay personas que salen de la escasez y no vuelven, porque no solo recibieron más, sino que transformaron su forma de operar. Y hay otras que reciben, pierden, vuelven a empezar y repiten el ciclo durante años, no por falta de capacidad,
sino por falta de transformación interna. Este es el punto en el que todo se vuelve claro. No estás atrapado por lo que te falta, estás atrapado por lo que repites. Y mientras ese patrón permanezca activo, cualquier avance será temporal. Pero aquí viene la parte que pocos entienden. Este patrón no es solo psicológico, tiene una raíz más profunda, más antigua y más determinante de lo que imaginas. La raíz espiritual, lo que Salomón ya advertía. Ahora llegamos al punto que cambia toda la perspectiva, porque ese patrón que has estado repitiendo no nace solo de hábitos aprendidos o decisiones impulsivas. Tiene una raíz más profunda, una raíz espiritual que ya fue revelada hace miles de años, pero que la mayoría ignora porque prefiere soluciones rápidas en lugar de confrontar verdades eternas. Salomón no hablaba desde teoría, hablaba desde experiencia, desde sabiduría concedida por Dios, desde la observación directa del comportamiento humano. Y en Proverbios, dejó principios claros que explican por qué algunos prosperan mientras otros permanecen estancados, aun cuando ambos tienen oportunidades similares. Proverbios capítulo 13 versículo 11, enseña que las riquezas obtenidas con prisa disminuyen, pero quien las recoge, poco a poco las multiplica. Aquí no se habla solo de dinero, se habla de mentalidad, de una inclinación interna hacia la inmediatez, hacia la gratificación rápida, hacia decisiones que priorizan el momento por encima del proceso. Ese es uno de los núcleos del patrón. Una mente que no sabe esperar no puede sostener crecimiento. Una persona que no domina sus impulsos no puede administrar lo que recibe. Y cuando no hay dominio, no hay estabilidad. Proverbios capítulo 21 versículo 5 afirma que los planes del diligente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura termina en la pobreza. Observa la diferencia. No es falta de esfuerzo, es falta de dirección, de estructura, de disciplina sostenida. Y aquí es donde muchos se engañan. Creen que están haciendo lo correcto porque están ocupados. Pero estar ocupado no es lo mismo que estar alineado. Puedes moverte mucho y aún así no avanzar. Puedes tomar decisiones constantemente y aún así no construir nada sólido. La raíz espiritual del problema está en la forma en que tu carácter ha sido moldeado. Proverbios capítulo 16 versículo 18 advierte que el orgullo precede a la destrucción, y el orgullo no siempre se manifiesta como arrogancia visible. A veces se manifiesta como resistencia a corregirse, como incapacidad de reconocer errores, como rechazo a cambiar patrones que ya demostraron ser destructivos. Ese orgullo silencioso mantiene el ciclo activo, porque mientras una persona no se corrige, repite, y mientras repite, se estanca. También está la negligencia. Proverbios capítulo 24 versículos 30 a 34 describe el campo del perezoso, cubierto de espinos, descuidado, abandonado. No habla solo de alguien que no trabaja, habla de alguien que no cuida, que no vigila, que no protege lo que tiene. Y eso es clave porque no basta con recibir, hay que sostener, hay que cuidar, hay que administrar con sabiduría lo que llega. De lo contrario, todo se pierde. Entonces, cuando juntas impulsividad, falta de dominio, orgullo silencioso y negligencia, obtienes exactamente el patrón que has estado viviendo. No es casualidad, es consecuencia. Consecuencia de principios ignorados, de advertencias no escuchadas, de verdades que fueron consideradas opcionales cuando en realidad eran fundamentales. Y aquí es donde todo se vuelve serio, porque si la raíz es espiritual, entonces la solución también debe serlo. No se trata solo de cambiar acciones externas, se trata de transformar el carácter, de alinear la mente, de corregir la dirección interna que está guiando tus decisiones. Y eso requiere algo que muchos evitan en confrontación, porque lo que viene a continuación no es cómodo. Es el momento en el que vas a tener que mirar de frente el error que parece pequeño, pero que está bloqueando todo. El error que parece inofensivo, pero bloquea la prosperidad. Hay un error que has cometido tantas veces que ya no lo percibes como un error. Lo ves como algo normal, como una reacción lógica, como parte de tu forma de vivir. Y precisamente por eso es tan peligroso, porque lo que no cuestionas, no lo corriges, y lo que no corriges, se convierte en una puerta abierta que permite que el mismo ciclo continúe. Este error no siempre se presenta como una gran falla. No es un acto evidente que te haga detenerte y reflexionar. Es sutil se manifiesta en pequeñas decisiones, en momentos específicos donde eliges lo inmediato en lugar de lo correcto, donde respondes sin pensar, donde gastas sin medir, donde actúas guiado por emoción en lugar de sabiduría. Y cada una de esas decisiones, aunque parezca insignificante, deja una marca, construye un hábito, refuerza un patrón. Proverbios capítulo 14 versículo 12 advierte que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Eso significa que no todo lo que sientes correcto lo es.
No todo lo que parece lógico produce buenos resultados. Hay decisiones que se ven inofensivas en el momento, pero que contienen consecuencias que no percibes hasta que ya es tarde. Este es el error central en vivir reaccionando en lugar de gobernar. Cuando reaccionas, no decides, solo respondes a estímulos externos, a emociones internas, a presiones del momento. Y una vida basada en reacción nunca construye estabilidad. Solo se adapta, se ajusta, sobrevive, pero no crece de forma consistente. Observa cómo este error afecta directamente tu relación con el dinero. Recibes y te relajas. Ves una oportunidad y te apresuras. Sientes presión y tomas decisiones sin evaluar. Buscas alivio inmediato en lugar de construir seguridad a largo plazo. Y sin darte cuenta, repites el mismo ciclo que luego dices, querer romper. No es falta de capacidad, es falta de dominio. Proverbios capítulo 25, versículo 28, declara que el hombre que no domina su espíritu es como una ciudad sin murallas. Eso significa que todo entra, todo impacta, todo influye. No hay protección, no hay estructura, no hay control. Y donde no hay control, no puede haber crecimiento sostenido. Este error también se refleja en la forma en que piensas. Pensamientos de escasez que te llevan a decisiones defensivas. Creencias limitantes que te hacen conformarte con menos. Miedo a perder que te impide construir. Todo eso parece prudencia, pero en realidad es una distorsión que bloquea el flujo de crecimiento. Y lo más grave es que puedes estar justificándolo, diciendo que es prudencia, que es precaución, que es mejor no arriesgar. Pero la sabiduría no es miedo disfrazado. La sabiduría es dirección, es claridad. Es acción consciente basada en principios sólidos. Mientras sigas reaccionando, seguirás perdiendo. Mientras sigas justificando lo que te limita, seguirás atrapado. Y aquí es donde todo cambia, porque reconocer este error no es suficiente. Entenderlo tampoco lo elimina. Lo que viene ahora es más profundo. Es el momento donde ya no puedes seguir explicando. Tienes que confrontar. El momento de confrontación, la verdad que nadie te dijo. Llega un punto en el que las explicaciones dejan de servir. Puedes analizar tu vida. Puedes identificar patrones, puedes incluso reconocer errores, pero si no hay confrontación real, nada cambia. Y este es precisamente ese momento, porque hasta ahora has escuchado ideas que quizá te hicieron pensar, que te hicieron recordar situaciones, que incluso te hicieron sentir identificado. Pero la pregunta ahora no es que entiendes. La pregunta es que estás dispuesto a admitir sobre ti mismo sin excusas. La verdad más difícil no es que haya un problema externo. La verdad más difícil es aceptar que lo que has permitido, lo que has repetido y lo que has justificado, también forma parte de la raíz de tu situación actual. Proverbios capítulo 12 versículo 1 dice que el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es torpe. No habla de inteligencia, habla de actitud, habla de la disposición interna a ser corregido, a ser ajustado, a ser confrontado sin resistencia, porque aquí es donde muchos se detienen. Quieren resultados pero no quieren cambio. Quieren prosperidad pero no quieren transformación. Quieren una vida diferente, pero siguen protegiendo hábitos, decisiones y pensamientos que mantienen exactamente el mismo resultado. Y esto no es un juicio, es un espejo que muestra algo incómodo. No es falta de información, es falta de alineación. La confrontación real comienza cuando entiendes que no puedes seguir justificando lo que ya sabes que te está limitando, cuando dejas de llamar normal a lo que en realidad es repetición de error, cuando dejas de esperar un cambio externo sin asumir responsabilidad interna. Proverbios capítulo 19 versículo 21 declara que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanece. Eso significa que tus intenciones no son suficientes si no están alineadas con una dirección mayor. Puedes planear, puedes decir, puedes esperar, pero si el fundamento interno no cambia, el resultado tampoco cambia. Y aquí está el punto más directo de este mensaje. No vas a salir de este ciclo pensando diferente por un momento. Vas a salir cuando empieces a actuar de forma diferente, de manera consistente. Cuando interrumpas lo automático, cuando dejes de reaccionar, como siempre. Cuando empieces a elegir con conciencia lo que antes elegías por impulso. Esto es confrontación porque te quita una excusa importante, la de la ignorancia. Ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes que hay un patrón, sabes que hay una raíz, sabes que hay un error que se repite y sabes que hay un costo espiritual y práctico detrás de eso. La pregunta ahora es, si vas a seguir observando tu vida como espectador o si vas a empezar a tomar decisiones como alguien que entiende lo que está en juego. Porque lo que viene a continuación no es teoría, es dirección. Es el principio que puede romper este ciclo de forma definitiva. El principio de la transformación, como romper el patrón en sí, has llegado hasta aquí. Ya no estás en el mismo punto donde comenzaste. Porque ahora ya no solo ves el problema, también empiezas a entender la estructura detrás de él.
Y cuando entiendes la estructura, entiendes también que puede ser cambiada. Pero hay algo importante que debes aceptar desde el inicio. No se rompe un patrón con deseo, se rompe con dirección. No se rompe con emoción, se rompe con decisión consciente repetida. Y eso es exactamente lo que separa a quienes siguen atrapados de quienes finalmente avanzan. La Escritura lo deja claro en Proverbios capítulo 4, versículo 26. Considera la senda de tus pies, y todos tus caminos serán rectos. No habla de suerte, no habla de circunstancia, habla de consideración, de atención, de vigilancia sobre las decisiones pequeñas que, acumuladas, definen el rumbo de la vida. Romper el patrón comienza aquí, en lo que decides hacer cuando nadie te está observando, cuando no hay presión externa, cuando no hay emoción dominante. El primer principio es la conciencia. No puedes cambiar lo que sigues ignorando. Tienes que empezar a observar tus reacciones automáticas, tus decisiones impulsivas, tus respuestas repetitivas, no para juzgarte, sino para identificar el punto exacto donde el ciclo se activa. El segundo principio es el dominio propio. Proverbios, capítulo 16, versículo 32, dice que mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Eso significa que la verdadera victoria no está fuera, está dentro, está en la capacidad de detener una reacción antes de que se convierta en decisión. El tercer principio es la consistencia, porque un solo cambio no rompe un ciclo, lo rompe la repetición de nuevas decisiones. Al principio es incómodo, porque estás desafiando una versión antigua de ti mismo, pero con el tiempo, ese nuevo comportamiento empieza a reemplazar el anterior. El cuarto principio es la sabiduría aplicada. No basta con saber que está mal. Hay que empezar a elegir lo correcto incluso cuando parece más difícil. Incluso cuando no es inmediato. Incluso cuando exige disciplina. Proverbios capítulo 3 versículo 13 dice que bienaventurado el hombre que haya sabiduría, no porque sabe más, sino porque vive mejor. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando empiezas a pausar antes de reaccionar, cuando empiezas a pensar antes de decidir, cuando empiezas a actuar no desde la emoción del momento, sino desde un principio que ya decidiste honrar. En ese punto, el patrón comienza a debilitarse, porque el patrón no puede sobrevivir donde hay conciencia constante, no puede mantenerse donde hay dominio propio, no puede resistir donde hay decisiones nuevas repetidas con disciplina. Pero debes entender algo con claridad. Esto no es instantáneo y es progresivo, y requiere una elección diaria. La buena noticia es que no necesitas cambiar toda tu vida de una vez. Solo necesitas empezar a interrumpir el ciclo en el punto donde siempre se activa. Ese es el inicio de la transformación real. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar no solo en tus resultados, sino en tu interior. Começas a pensar diferente, a decidir diferente, a reagir diferente. Y sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien que ya no pertenece al mismo patrón de antes. Pero esto no termina aquí, porque una vez que el patrón comienza a romperse, surge algo nuevo, señales de que estás entrando en una nueva etapa. Reprogramación espiritual. Sustituir lo viejo por lo nuevo. Cuando el patrón empieza a romperse, no significa que todo ya esté resuelto, significa que has entrado en una fase más delicada y más decisiva en la fase de reprogramación, porque no basta con dejar de repetir lo viejo, necesitas aprender a sostener lo nuevo. Y aquí es donde muchos retroceden, porque lo viejo es familiar, aunque haya traído dolor, aunque haya limitado resultados, aunque haya generado frustración, sigue siendo conocido. Y lo conocido siempre parece más seguro que lo nuevo, pero la transformación real exige reemplazo, no solo eliminación. En Romanos capítulo 12 versículo 2 se enseña a no conformarse con este siglo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Eso significa que el cambio no ocurre solo en acciones externas, sino en la forma en que interpretas la realidad, en cómo procesas decisiones, en cómo reaccionas ante oportunidades y desafíos. La reprogramación espiritual comienza cuando entiendes que tu mente no solo piensa, también dirige, no solo analiza, también inclina tu vida hacia una dirección específica. Por eso, si no cambias lo que alimenta tu interior, lo externo seguirá repitiendo el mismo resultado. Reprogramar significa empezar a sustituir automáticamente una respuesta antigua por una nueva. Donde antes reaccionabas con miedo, ahora respondes con discernimiento. Donde antes tomabas decisiones impulsivas, ahora eliges con paciencia. Donde antes te guiaba la ansiedad, ahora te guía la claridad. Pero esto no ocurre de forma automática. Es un proceso de entrenamiento interno. Proverbios, capítulo 23, versículo 7, recuerda que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Eso significa que el cambio verdadero no empieza cuando tienes más recursos, sino cuando tienes una nueva estructura interna. Y esa estructura se construye con repetición consciente. Cada vez que eliges no repetir el error,
Estás debilitando el viejo patrón. Cada vez que eliges actuar con sabiduría en lugar de impulso, estás fortaleciendo una nueva versión de ti mismo. Y aunque al principio parezca pequeño, con el tiempo se vuelve identidad. Aquí es donde comienza algo poderoso. Ya no estás intentando cambiar, estás empezando a convertirte. Y cuando eso ocurre, tu percepción también cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías límites. Empiezas a entender que muchas de las barreras no estaban afuera, sino dentro de tu forma de interpretar las cosas. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso significa que todo lo que experimentas externamente está conectado con lo que permites internamente. Reprogramarte espiritualmente no es negar la realidad, es aprender a interpretarla desde un nuevo fundamento. Es dejar de reaccionar desde heridas antiguas y empezar a actuar desde principios nuevos. Y aquí ocurre algo interesante. Empiezas a notar resistencia interna, viejos hábitos intentando volver, pensamientos antiguos intentando recuperar espacio, impulsos que antes dominaban, ahora perdiendo fuerza. Eso no es retroceso, es evidencia de transformación, pero hay algo más profundo que comienza a aparecer en este proceso en señales claras de que ya no eres el mismo. Y si sabes identificarlas, vas a entender que el cambio ya empezó a manifestarse. Los signos de transformación, como saber que estás en el camino correcto. Hay un momento en todo proceso de cambio en el que ya no necesitas que alguien te diga que estás avanzando. Lo empiezas a notar tú mismo, no porque todo sea perfecto, sino porque algo dentro de ti ya no responde igual que antes. Y ese es el primer signo real de transformación. Antes reaccionabas de inmediato. Ahora hay pausa en antes, decidías por impulso. Ahora aparece una voz interna que te detiene por un segundo y te hace pensar. Antes repetías sin cuestionar. Ahora comienzas a observar lo que haces con más conciencia. Eso, aunque parezca pequeño, es una señal profunda de cambio espiritual e interno. En Proverbios capítulo 20 versículo 5, se dice que los pensamientos en el corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre entendido los saca a la luz. Eso significa que la madurez no es ausencia de pensamientos caóticos, sino la capacidad de observarlos, analizarlos y no ser dominado por ellos. El primer signo de transformación es el aumento de conciencia. Empiezas a notar patrones en tiempo real. Ya no necesitas caer completamente para darte cuenta de lo que está pasando. Detectas antes de actuar, y eso cambia completamente el resultado. El segundo signo es la pérdida de atracción hacia lo que antes te dominaba. Decisiones que antes parecían normales, ahora generan incomodidad. Hábitos que antes eran automáticos, ahora parecen innecesarios. No es fuerza de voluntad solamente, es cambio de identidad en proceso. El tercer signo es la búsqueda de sabiduría. Empiezas a cuestionarte más. Empiezas a buscar dirección antes de actuar. Proverbios, capítulo 2, versículos 6 a 7. Dice que el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso significa que cuando alguien empieza a buscar dirección, ya está saliendo del ciclo de la improvisación. El cuarto signo es la estabilidad emocional en decisiones que antes te desestabilizaban. Situaciones que antes te hacían reaccionar, ahora te hacen pensar. No porque no sientas, sino porque ya no eres esclavo de lo que sientes. El quinto signo es la consistencia en pequeñas decisiones. Ya no se trata de grandes cambios visibles, sino de pequeñas elecciones repetidas correctamente. Y ahí es donde se construye la verdadera transformación. Y aquí hay algo importante que debes entender. Estos signos no significan que ya llegaste, significan que ya saliste del lugar donde estabas. Pero el proceso no termina en señales, porque cuando empiezas a cambiar internamente, el siguiente paso es entender qué ocurre externamente como consecuencia de ese cambio. Y eso nos lleva a la siguiente verdad, a lo que sucede cuando tu vida finalmente se alinea con el principio correcto, la promesa revelada. Lo que ocurre cuando te alineas cuando una vida comienza a alinearse con principios correctos. No siempre el cambio es inmediato en lo externo, pero siempre es evidente en lo interno. Y ese es el punto que muchos no comprenden. La promesa no falla. El proceso es el que se activa cuando hay alineación real. Empiezas a notar que las cosas dejan de ser tan caóticas como antes. Las decisiones que tomas ya no nacen del impulso, sino de una claridad que no sabes explicar del todo, pero que te guía con firmeza. Y aunque los desafíos siguen existiendo, ya no te dominan de la misma forma. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 a 6, se enseña a confiar en el Señor con todo el corazón, y no apoyarse en el propio entendimiento, reconociéndolo en todos los caminos, y Él enderezará las sendas. Esa promesa no es abstracta, es práctica. Habla de dirección, de orden, de ajuste progresivo,
en la vida de quien se alinea. El primer resultado de la alineación es claridad. Situaciones que antes eran confusas empiezan a volverse comprensibles. Empiezas a ver patrones donde antes solo veías caos. Y esa claridad te permite tomar decisiones más firmes, más conscientes, más estable. El segundo resultado es estabilidad emocional. Ya no vives en reacción constante a lo que ocurre. Hay una paz interna que no depende de las circunstancias. No porque todo esté resuelto, sino porque tu forma de enfrentarlo cambió. El tercer resultado es la consistencia en resultados. No es un salto repentino, es una dirección sostenida. Las pequeñas decisiones correctas empiezan a acumularse y con el tiempo producen un cambio visible en tu entorno. El cuarto resultado es la apertura de oportunidades que antes no veías. No porque no existieran, sino porque tu percepción no estaba alineada para reconocerlas. Cuando la mente cambia, la realidad percibida también cambia. Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso significa que cuando el alineamiento es correcto, lo que llega no destruye, no desordena, no confunde, construye, sostiene y fortalece. Pero hay algo más profundo. Empiezas a dejar de perseguir lo que antes te obsesionaba, porque entiendes que el crecimiento real no es persecución, es alineation. Y aquí es donde muchas personas experimentan algo nuevo. Dejan de vivir desde la ansiedad del resultado y comienzan a vivir desde la seguridad del proceso. Sin embargo, existe un punto crítico que no se puede ignorar, porque así como la alineación produce transformación, ignorar este conocimiento mantiene el ciclo activo. Y eso es lo que necesitas entender. Ahora, lo que sucede cuando decides no cambiar. La última advertencia: ¿qué sucede si ignora esto? Hay una verdad que no es cómoda, pero es necesaria. A no hacer nada también es una decisión. Ignorar lo que has entendido hasta ahora no te deja en el mismo lugar, te devuelve al ciclo. Y el ciclo, una vez activo, no se detiene por sí solo. Muchas personas escuchan este tipo de revelaciones, sienten impacto por un momento, incluso reconocen que algo resuena en su interior, pero después vuelven a lo mismo, a las mismas decisiones, a las mismas reacciones, a las mismas justificativas. Y con el tiempo, todo vuelve a su punto inicial. Proverbios capítulo 1 versículo 32 advierte que la complacencia de los necios los destruye y la prosperidad de los insensatos los pierde. No habla de falta de información, habla de rechazo a la corrección. Habla de personas que ven la verdad, pero deciden no aplicarla. El primer peligro de ignorar esto es la repetición del patrón. Nada cambia porque nada cambia en la raíz. Las oportunidades siguen pasando, pero se siguen perdiendo de la misma forma. El dinero puede entrar, pero no permanece. Las puertas pueden abrirse, pero no se atraviesan con estabilidad. El segundo peligro es la normalización del estancamiento. Empiezas a acostumbrarte a vivir en ciclos de inicio y retroceso, a esperar cambios que nunca se consolidan, a justificar resultados que en el fondo sabes que no son suficientes. El tercer peligro es más sutil en la pérdida de sensibilidad espiritual. Con el tiempo, lo que antes te confrontaba deja de impactarte. Lo que antes te hacía reflexionar se vuelve común. Y cuando algo deja de impactarte, deja de transformarte. Proverbios capítulo 29 versículo 1 dice que el hombre que reprendido endurece su cerviz. Gille Penchi será quebrantado y no habrá para el medicina. Es una advertencia seria sobre el costo de ignorar la corrección repetida. Esto no es para generar miedo, es para generar conciencia, porque el verdadero problema no es escuchar estas palabras, es dejarlas pasar sin acción. Si no interrumpes el patrón sigue escribiendo tu historia. Si no corriges la dirección, la inercia continúa, y la inercia, en el tiempo, se convierte en destino. Pero también hay una verdad que debes recordar: todavía estás a tiempo. Mientras hay conciencia, hay posibilidad de cambio. Mientras hay reconocimiento, hay oportunidad de transformación. Y ahora llegamos al punto final de todo este proceso. El punto donde ya no se trata de entender más, sino de decidir. El punto de decisión, lo que define tu vida a partir de ahora. Llegas al final de este mensaje, pero en realidad no estás llegando al final de algo. Estás llegando al inicio de una decisión, porque lo que escuchaste hasta ahora no fue solo información fiu en espejo. Y un espejo no cambia nada si decides no mirarlo con honestidad. En este punto ya no se trata de entender más, ya no se trata de buscar otra explicación, ya no se trata de esperar un momento perfecto. Se trata de algo mucho más directo, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? Proverbios capítulo 4 versículo 27 dice que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esa instrucción no es teórica, es práctica. Habla de dirección consciente, de decisiones firmes, de un cambio que no depende de emoción, sino de determinación. Porque aquí está la verdad. Dos personas pueden escuchar el mismo mensaje,
y salir con destinos completamente diferentes. Una lo ignora y vuelve a lo mismo. La otra lo asume y empieza a cambiar desde lo pequeño, desde lo invisible, desde lo cotidiano. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas tener todo claro, pero sí necesitas decidir si vas a seguir repitiendo el mismo patrón o si vas a comenzar a interrumpirlo en cada punto donde aparece. El cambio no ocurre cuando todo se vuelve fácil. Ocurre cuando decides no seguir reaccionando como antes, cuando decides detenerte antes de actuar, cuando decides pensar antes de repetir, cuando decides alinearte antes de improvisar. Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice que encomendando al Señor tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Eso significa que la dirección correcta no nace del caos interno, sino de una intención alineada. Y aquí es donde todo se resume. No es lo que sabes, es lo que eliges. Puedes seguir viviendo dentro del mismo ciclo, o puedes empezar a romperlo desde hoy. Puedes seguir justificando lo mismo, o puedes empezar a cuestionarlo con honestidad. Puedes seguir repitiendo, o puedes empezar a construir algo diferente. No hay presión externa aquí, solo hay un momento de claridad interna. Y ese momento es ahora, porque lo que defines en esta decisión no solo afecta lo que viene después, afecta la dirección completa de tu vida.